Televisión en Baleares. Hoy les hablaremos de muchos temas, entre ellos el deporte o la página de sucesos o las novedades en torno a sucesos ocurridos en los últimos días. Pero también hoy hablaremos del sector de la hostelería, que a pesar de ese futuro boyante y excelente que se nos preparaba para la temporada que acaba de iniciarse, los problemas también no han hecho más que empezar. En la última reunión celebrada en Madrid y en la que participaron sindicatos, patronal y administración central para la creación de una mesa negociadora que revise las actuales ordenanzas laborales vigentes desde los años 40, los resultados no fueron lo buenos que cabía esperar, por lo que la huelga anunciada para la Semana Santa se confirma. Las repercusiones en todo el sector hotelero son impredecibles, en cualquier caso, y como en toda movilización que se precie, se prevé que afecte considerablemente a una Semana Santa que este año marca el inicio de la temporada alta. 16 y 17 de abril son los días escogidos para la huelga nacional en reivindicación de un acuerdo marco, unas fechas calificadas irónicamente por los sindicatos de reflexión cristiana, en la que confían que los empresarios revisen su actitud en un deseo recíproco. De esa reflexión cristiana, por lo menos las fechas son coincidentes, les hablaremos a lo largo de nuestro tiempo de noticias de hoy, pero vamos a iniciar también nuestro tiempo de noticias con la crónica social que hoy nos desplaza a Barcelona para conocer el contenido de una excelente exposición. La Galería Maec de Barcelona acoge estos días las obras de Pep Sirvent y de Ramón Canat. Esta galería, situada en el barrio antiguo de la ciudad condal, es una de las más prestigiosas y supone un paso adelante para los dos artistas. Pep Sirvent, catalán de nacimiento, expone por primera vez en Barcelona. Para Ramón Canat, que ha viajado a Cataluña con obra de todo un año de trabajo, cualquier exposición supone un nuevo reto, un canvi. Que sempre a cada exposició que faig sempre hi ha un canvi que ve motivat sobretot perquè és un any més, una experiència més, unes vivències noves i sempre hi ha sempre vull pintar allò que no he pintat, no? O sigui, sempre espero que sí, que hi hagi una aportació més a la meva obra. I aquí, sobretot de formats, en aquesta galeria he pogut penjar obra de gran format que moltes vegades no tenc l'oportunitat de poder penjar obra tan ben penjada amb els quadres grans. A la inauguración acudieron muchos representantes de la cultura y el arte, el galerista Pep Piña, alma mater de la exposición, e incluso músicos como el cantautor valenciano Raimon. D'ençà que es fundà l'any 1926, la Banca Marc s'ha caracteritzat per la seva decidida vocació regional, donant suport i contribuint en tot moment a l'evolució de les Illes Balears. Banca Marc, la banca de les illes. Hablaremos del conflicto del sector de la hostelería en Baleares, pero también hay otros temas de interés que ahora les adelantamos en titulares. El ministro de Educación, Javier Solana, junto con el presidente de la Comunidad Autónoma y el rector de la Universidad de las Illes Balears, han firmado un acuerdo base para la mejora de la infraestructura del campus universitario. Por otra parte, el ministro Solana ha anunciado en Palma el calendario para las transferencias en materia educativa. Los 5 detenidos relacionados con el asesinato de Manuel Chinchilla, la madrugada del jueves en El Toro, han pasado a disposición judicial. 2 de los 5, un hombre y una mujer, han quedado en libertad. El Mallorca desaprovechó una inmejorable ocasión para seguir pensando en la salvación frente al Sporting. El equipo bermellón mantuvo el empate a 0 hasta el minuto 87. Por su parte, el Proací sigue pensando en el ascenso tras superar ayer al Montehuelva. Vamos a ocuparnos de ese conflicto que nos empieza a traer malas noticias en cuanto a la temporada turística se refiere. La negativa constante de los empresarios a reunirse con los sindicatos en cuanto a la revisión del convenio ha traído problemas y convocatoria de huelga que al final ha quedado confirmada para los días 16 y 17 de abril. Unas jornadas que los sindicatos intuyen y aconsejan que puedan servir para todos como días de reflexión cristiana. Sin duda van a traer muchas repercusiones negativas para la temporada que acaba de empezar. Javier González, secretario general de la Federación Estatal de Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras, y su homólogo de UGT, Juan Mendoza, han informado esta mañana en Palma de la última reunión mantenida en Madrid con las patronales del sector. Los resultados de la misma han confirmado la convocatoria de huelga para los próximos 16 y 17 de abril. Según los sindicatos, la reiterada negativa de las patronales a constituir la mesa negociadora que revise las actuales ordenanzas laborales vigentes desde los años 40 los sitúa en un punto en que tan solo las movilizaciones son la única alternativa posible. Tanto para Javier González como para Juan Mendoza, la pelota está en el tejado de los empresarios y confían que en estos días de reflexión cristiana en los que han convocado la huelga, los patronos revisen su actitud. Y los empresarios nos han metido en un callejón
con salida, entendemos nosotros, porque lo que estamos pidiendo con esta convocatoria es simplemente que se siente, que se formalice la mesa negociadora del convenio marco, que se fije un calendario intensivo de negociaciones y la huelga estaría terminada. Los secretarios estatales de hostelería de Comisiones Obreras y UGT participarán esta tarde en la concentración que ambos sindicatos han convocado a las 4 en la Plaza de los Patines en solicitud de un convenio marco de hostelería y en protesta por el recorte de las prestaciones de desempleo previstas en el plan de convergencia del Gobierno, sobre la que no han descartado convocar próximas movilizaciones a nivel nacional, que en cualquier caso no tendrían por qué coincidir con el inicio de la Expo 92. No coincidirán con el inicio de la Expo 92, pero sí coincidirán con el inicio de la Semana Santa, como ya les decíamos antes, y eso ya tiene repercusiones en cuanto a las reservas se refiere. No, a lo mejor muchas reservas han quedado anuladas en cuanto al turismo internacional, hace referencia, pero sí en cuanto al turismo nacional. Algunos ya han decidido que a las Baleares ya no vienen y que prefieren largarse a otros lugares o a otros destinos, como puede ser Inglaterra, Francia o Italia. Aún no se puede hacer una valoración exacta de las repercusiones que tendrá la huelga general de hostelería convocada para los próximos días 16 y 17 de abril. La Federación de Asociaciones Hoteleras Zontur realiza un estudio estos días sobre el posible descenso que pueda ocasionar en las reservas hoteleras para la Semana Santa en Baleares las movilizaciones sindicales. Este año la demanda española como destino turístico era importante, sobre todo en zonas como Canàries, Costa del Sol i Baleares. Pensava que, a més, la Setmana Santa d'aquest any venia bastant bé, amb una ocupació bastant bona pareixia, perquè també s'està situada en bastants en una època molt bona i no es pot comparar amb la temporada de l'any passat, amb la Setmana Santa de l'any passat, perquè sabem tots que estàvem en un conflicte de guerra i, a més, venia a una altra època de l'any i, per tant, són incomparables i ara mateix seria molt difícil poder fer una comparació d'aquest tipus. Hasta que no se concluya el informe que elabora Zontur, no se conocerá con exactitud la repercusión de la huelga en Baleares. Aún así, se prevé que el descenso en el número de reservas provenga principalmente del turismo nacional. L'Ajuntament de Palma l'informa que ja pot fer efectiu l'impost sobre béns immobles que inclou la contribució urbana i rústica, així com l'impost de circulació, guals i reserva d'espais de 1992. Recordi, el termini és fins al 30 d'abril. Ciutat Escateva. Ayuntamiento de Palma. La educación también es noticia hoy, y lo es en concreto el acuerdo al que han llegado el Ministerio de Educación y Ciencia, el Govern Balear y la Universitat de les Illes Balears en torno a un acuerdo para conseguir mejorar de una vez por todas toda la infraestructura del campus universitario. El ministro de Educación, Javier Solana, el presidente de la Comunidad Autónoma, Gabriel Cañellas, y el rector de la Universidad, Nadal Batlle, han firmado hoy en Palma un acuerdo base por el que el Govern balear realiza un préstamo de algo más de 700 millones de pesetas para obras en infraestructura en el campus de la universidad. El Ministerio devolverá el préstamo mediante una inversión plurianual desde 1993 hasta 1996. El ministro Solana ha avanzado que para 1995 en la UIP se habrán realizado unas inversiones muy superiores a las previstas. Estaremos, por tanto, en inversiones que irían por los 2.000, 2.500 millones de pesetas para el conjunto del periodo que va hasta 1995. Con ello, se podrá hacer realidad los problemas que hay que resolver desde el edificio de Derecho, que tiene también, como saben ustedes, algunas zonas de humanidades, todo lo que tiene que ver con la biblioteca y aquello que tiene que ver también con el Paraninfo. A su vez, ha adelantado un calendario sobre el inicio de las transferencias en materia de educación. Solana ha afirmado que el inicio de las negociaciones será a partir del próximo curso. A partir de ese momento se empezarán a producir, o a empezar a poder producir, transferencias de algunas de las materias que componen el ámbito de la educación. Pienso que para el curso 94-95 podríamos estar en condiciones de iniciar el debate sobre la transferencia de la educación superior y, conforme la reforma de la LOCSE, la reforma del sistema educativo, se vaya entrando en operación, podremos empezar a hablar de las transferencias del sistema educativo reglado, no universitario. El ministro y el presidente de la comunidad han puesto de manifiesto la cooperación existente entre administraciones en materia de educación y han expresado su confianza en que la Universidad de les Illes sea cada vez mejor. Después de esas manifestaciones, el ministro de Educación y Ciencia se ha dirigido a Son Vida, donde se está celebrando o se ha reunido esta mañana el Consejo de Universidades. La gran sorpresa ha sido que a la puerta les esperaban una serie de estudiantes que tenían que manifestar una serie de protestas. Vamos a conocer a continuación cuáles eran exactamente.
A partir de las 12 del mediodía se encuentra reunido el Consejo de Universidades para aprobar 20 nuevas titulaciones superiores y estudiar un documento para la reforma de la Ley de Universidades, por lo que se refiere al profesorado. Precisamente entre las nuevas titulaciones se encuentran dos que ya han suscitado polémica entre estudiantes y profesionales: psicopedagogía e ingeniería naval. A la llegada del ministro y los rectores al Hotel Son Vida se han encontrado con una delegación de estudiantes que se manifestaba. Bueno, somos una delegación de todos los estudiantes de España que venimos a protestar porque nos están creando una licenciatura de 2 años que no tiene ninguna base social. Entonces, con esta licenciatura lo que se pretende es que antes en un gabinete psicopedagógico había un maestro, un psicólogo y un pedagogo. En este caso, cuando se cree esta licenciatura, únicamente habrá una persona que será el psicopedagogo. Las fuerzas del orden público han tenido que acudir al Hotel Son Vida y utilizar material antidisturbios para disolver a los manifestantes. Jardins de Repòs, el cementerio privado de Mallorca, inaugura a finales de año su primera fase. Son ya más de 6.000 las personas que han creído en el proyecto. Si usted no es aún propietario, venga a ver las obras y le informaremos. Jardins de Repòs. Obras son razones. Vamos a conocer a continuación qué novedades hay en torno al asesinato de Manuel Chinchilla, que como saben fue además decapitado. Ha habido detenidos y han pasado a disposición judicial, pero antes vamos a darles cuenta de otra información. Un escape de ácido clorhídrico en estado sólido se ha detectado esta mañana en la empresa Casasnova y Roca Sociedad Anónima, cuyo almacén está ubicado en el gremio Herreros. El cloro se ha ido derramando de un depósito durante el fin de semana y ha sido hoy descubierto por los responsables de la empresa. La zona ha sido acordonada por los bomberos. Y ahora sí vamos a conocer qué novedades hay en torno a los detenidos relacionados con el asesinato de Manuel Chinchilla, que fue encontrado decapitado y con los 5 dedos de la mano derecha menos. Vamos a conocer las novedades que hay y también si algunos han sido ya puestos en libertad o han ingresado ya en prisión. 5 de los 7 detenidos en relación al asesinato de Manuel Chinchilla Martín han pasado a disposición judicial esta mañana. 2 de ellos han quedado en libertad al no estar implicados en el crimen. Según las últimas investigaciones del grupo de estupefacientes y por las declaraciones de los detenidos, se ha podido saber que el móvil fue un ajuste de cuentas. La víctima debía varios millones de pesetas a los hermanos Juan y Joaquín P. Al parecer, los hermanos que llegaron a la península el miércoles citaron en la casa de Portalnous a Manuel Chinchilla a las 6:30. Después de una fuerte discusión en una de las habitaciones, le asestaron 13 puñaladas, le cortaron la cabeza y los dedos de la mano. Posteriormente obligaron al compañero de Manuel Chinchilla a trasladar el cadáver al acantilado donde fue arrojado. La cabeza y los dedos fueron vertidos en un contenedor. Joaquín P., carnicero de profesión, fue uno de los autores material del hecho. Joaquín tiene numerosos antecedentes penales, entre ellos un homicidio con arma blanca. Vamos a continuar con otras informaciones, tal vez sobre todo interesantes para aquellos enfermos del corazón. Una información que sin duda puede ser para aquellos operados concretamente entre los años 74 y 83 de interés. Como ya habrán sabido a través de los medios de comunicación, 1.500 españoles, entre los que se encuentran un número aún no determinado de habitantes de las islas que lleven una válvula defectuosa en el corazón. Podría ser si se tratara de un modelo cóncavo convexo de la firma Björk-Schiley y el riesgo de rotura se ha calculado en un 6 por 1000 de los casos de implante. La propia empresa fabricante de las válvulas ha abierto un sumario para que se inscriban todos aquellos portadores de la válvula cardíaca que, repetimos, fueron los que se operaron entre los años 74 y 83. Al no haber servicio de cirugía cardíaca en Baleares, los enfermos se han desplazado a Madrid, Barcelona o Valencia para realizar fuera de nuestra comunidad este tipo de intervenciones quirúrgicas. Y vamos a por otro tipo de enfermedad, la manía por ponernos a punto cuando llega la temporada estival, la temporada también de empezar a inscribirse en gimnasios, cirugías estéticas, dietas alimenticias, etc. De eso nos habla el siguiente reportaje. Quien más, quien menos, tiene la mente puesta en el verano, las vacaciones, el sol, la playa. Incluso los más previsores comienzan a poner a punto sus cuerpos preparándose para lucirlos en breve. La consigna: eliminar los excesos gastronómicos y sedentarios cometidos durante el invierno. La factura es cara y ya comienza la cuenta atrás. Hay que eliminar michelines, pistoleras y demás sinónimos de grasa. Para conseguirlo todo vale, desde los últimos adelantos en cosmetología, pasando por un régimen más o menos estricto, el gimnasio o el especialista en cirugía estética. Por lo que se refiere a esta última alternativa a la cirugía, aunque es sin duda la solución más drástica, cada vez cuenta con un mayor número de adeptos. Se trata de técnicas sencillas, no llevan casi ningún riesgo, siempre que estén realizadas en manos de especialistas y en lugares que
tengan unas condiciones mínimas tanto de asepsia como de seguridad cara al paciente. Después hay otras técnicas paralelas como la mesoterapia, la liposucción, la electrohidrólisis, el drenaje linfático, nombres rimbombantes pero que en definitiva, ya sea mediante absorción, masajes o agujas, tienen la misma finalidad, dar esquinazo a las grasas superfluas sin necesidad de anestesias, hospitalizaciones y peligros secundarios. Las mujeres tienden más a requerir de estos tratamientos en las zonas de caderas, región trochantérea, lo conocido como pistoleras, en abdomen, y en los hombres es más frecuente en lo que es cuestión de papada y también en el abdomen. Claro que ni siquiera la mejor técnica es válida si no se mantiene el cuerpo en forma. Por eso hay quienes prefieren acudir ahora a un gimnasio para endurecer músculos y quemar calorías que hacerlo cuando el calor apriete. Lógicamente hay un aumento de afluencia de gente de cara al verano, o sea, a partir de marzo hasta, podríamos decirle, junio, julio, hay un aumento, sobre todo de la mujer. Ahora, en las clases también yo he notado que hay bastante afluencia masculina. El premio a la constancia está asegurado, aunque haya que sufrir un poco para subir al podio. De esa problemática quizá nos hayamos olvidado en los últimos días porque el tiempo no acompaña y parece que vuelve el invierno en vez de estar a punto de entrar en el verano. Pero vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas, que como siempre nos la ofrece Marta Gil. Buenas tardes. Hoy, después de un fin de semana bastante húmedo y que se han registrado 40 litros por metro cuadrado en Sóller y hasta 60 en Lluc, parece ser que iniciamos una débil y efímera mejoría del tiempo. Esta tarde, todavía en la isla de Menorca y en todo el norte de Mallorca, se mantendrán los cielos cubiertos con alguna posibilidad de chubascos dispersos, mientras que ya en el sur de Mallorca, en Ibiza y Formentera, según va avanzando el día, irá desapareciendo la nubosidad y incluso es posible que podamos ver el sol. Las temperaturas se mantienen frescas, consecuencia del viento que sopla de componente norte y entre fuerte y moderado en todo el archipiélago, con fuerzas 3 y 4 en casi toda la zona, alguna racha de fuerza 5 al norte de Menorca y reduciendo a fuerza 2 en la zona de Ibiza, por lo que tendremos áreas de marejadilla en toda la mitad sur y marejada y fuerte marejada en la zona norte. Por lo que se refiere a las temperaturas que hemos registrado en las últimas horas, presentan hoy una nota curiosa, ya que son coincidentes en casi todo el archipiélago. La máxima en las tres islas ha sido de 16 grados, mientras que la mínima en Mahón y en Palma ha sido de 11 grados y en Ibiza de 10. Y mañana, eso sí, amaneceremos con un tiempo soleado, pero ya según vaya avanzando durante la tarde se irán presentando nubes en casi todas las islas, que a última hora, ya por la noche, irán acompañadas de lluvias, porque mañana por la noche, hemos de decirlo, se acerca un frente frío que junto con la borrasca ocasionará un tiempo bastante revuelto. Y siento decirlo, sobre todo por los ciclistas que empiezan mañana la vuelta, pero no van a contar con unas condiciones meteorológicas favorables. Y la luna se encuentra hoy ya en su fase creciente. El sol se pondrá a las 20 horas 19 minutos y saldrá mañana a las 7:23. Y hasta aquí el pronóstico meteorológico. Damos paso ahora a otras noticias destacadas. El Mallorca no és meu. No, el Mallorca no és meu. No, està clar que el Mallorca no és dels jugadors. El Mallorca és de tots. El Mallorca és nostre. De tots els mallorquins que han vibrat amb els seus èxits i han sentit els seus fracassos. Ara és el moment de fer un Mallorca com tots volem. Fort, representatiu i europeu. Fet accionista. Fet del Mallorca. Café rico. Nuestro mejor café. Café Rico les ofrece la información deportiva. Así es, iniciamos nuestros minutos finales ofreciéndoles ya lo que es la información deportiva y lo que dio de sí el fin de semana. Pero vamos a hablarles primero de que esta mañana ha sido presentado el Torneo Internacional de Fútbol Benjamín, que se celebrará del 16 al 19 de abril en diversos puntos de la isla, con participación del Real Madrid, del Barcelona, del Olympique de Marsella y de la selección de Mallorca. El primer encuentro tendrá lugar el día 16 en Ariany, entre el Olympique de Marsella y el Fútbol Club Barcelona. Todo un duelo de titanes, reducido a la categoría Benjamín. El mismo día, a las 6 de la tarde en Artà, el Madrid se medirá a la selección de Mallorca. Los escenarios de los encuentros serán diversos, pues el Consell Insular de Mallorca, patrocinador del evento, pretende promocionar el fútbol en el mayor número de localidades posibles. Però creiem que és molt necessari que hi hagi aquest intercanvi entre jugadors d'altres comunitats i enguany per primera vegada amb jugadors de fora d'Espanya.
com els altres anys ja vàrem fer, enguany sortirem i jugarem els partits a 4 pobles diferents, a fi que tots els pobles de tant dret a veure aquells equips, de tant dret a veure la selecció de Mallorca, i crec que és missió del Consell, sobretot de la Comissió d'Esports, és que aquell deport del futbol, aquell deport base que nosaltres sempre procurem ajudar tant, tots els aficionats el puguin veure a qualsevol puesto de silla. Con este torneo se trata, pues, de incrementar, si cabe, la afición por el fútbol entre los más pequeños. 96 corredores amateurs, 30 de ellos mallorquines, participaron ayer en el Trofeo Andrés Oliver, la única prueba internacional de un solo día que se celebra en las islas. La actuación de los mallorquines fue, según dicen los expertos, excelente. Esperemos que sea toda una premonición para el cinturón que empieza mañana. Un total de 143 kilómetros cubrieron los participantes, con salida y llegada en Campastilla. La escapada que a la postre resultaría definitiva la inició el danés Jimmy Madsen. En el pelotón destacado se encontraban corredores mallorquines que trabajaron intensamente para llegar a la meta con ventaja. En el seno del grupo de escapados también se produjo algún que otro escarceo, aunque al final se llegaría a la meta sin fisuras. En el sprint definitivo, el lituano Trumpauskas del equipo Rialcao Postobón era primero, seguido del mallorquín Jorge Salas y de otro mallorquín, Ramón Ros. En séptima plaza llegaría también un mallorquín, Antonio Porras. La prueba fue un prólogo de excepción para el Cinturón Ciclista Internacional a Mallorca, que inicia mañana su andadura con récord de inscripción. Nada menos que 168 corredores tomarán la salida en Casquetalá a las 2:30 de la tarde. El premio de montaña en Capdellà y la línea de meta en Santa Ponsa. Vamos a ocuparnos ya de baloncesto. El decepcionante o la decepcionante derrota que sufrió el pasado viernes el Proazi quedó solucionada ayer, ya que el Proazi intentó y consiguió enmendar errores. Al final, el 64-59 era lo que marcaba el marcador. Como todos los que se avecinan, el encuentro de ayer fue malo de solemnidad. Tan solo la emoción del marcador entretuvo a un público que sigue fiel al Proazi. La igualdad fue la tónica dominante de los primeros minutos, en los que el equipo mallorquín apretó en defensa. La experiencia del primer partido frente al Montehuelva sirvió para que los proacistas controlasen mucho mejor las transiciones del rival. La tercera personal del norteamericano Neiting a los 7 minutos de juego tendría mucho que ver en el desenlace final. Su entrenador Juan Llaneza se vería obligado a sentarle en el banquillo, con lo que su equipo perdía potencial. Al descanso se llegaba con una ligera ventaja onubense, 32-33, que hacía pensar lo peor. Los segundos 20 minutos resultaron también de lo más igualado. El Proazi era incapaz de poner puntos de por medio. El final del encuentro estaba cada vez más cerca y los nervios más a flor de piel. La reincorporación de Neiting no fue lo decisiva que cabía esperar. Sí lo fue un triple de Heredero que permitía respirar a los mallorquines a falta de 2 minutos y medio. A pesar de las imprecisiones finales, el equipo de Chisco Mengual se anotó la victoria por 64-59. Ahora quedan 2 partidos en la cancha del Montehuelva. De perder en ambos enfrentamientos, el Proazi quedaría apeado de la lucha por el ascenso. Nos ocupamos ahora del fútbol. Peor suerte la que tuvo el Real Mallorca ayer, que perdió por 0-2 frente al Gijón. Oportunidades para mantener la esperanza no abundan a estas alturas de temporada. Pese a ello, el caritativo Sporting de Gijón dio suficientes facilidades ayer en el Molinón como para que los mallorquines se llevasen incluso la victoria. El conjunto de Lorenzo Serra Ferrer creó diversas ocasiones de gol al contragolpe, pero una vez más se falló en los últimos metros. No falló por contra el Sporting, que sin merecerlo se encontró con una falta dentro del área por una frivolidad de Stosic. El lanzamiento de Lujovi, tras suave toque del capitán Joaquín, se colaba irremisiblemente en la meta rojilla. Acto seguido, el guardameta Bermellón Estelea acudió a rematar un córner en busca de la igualada. El conjunto local salió al contragolpe y los nervios jugaron una mala pasada a la defensa, en concreto el zaguero Serer, que dejó en bandeja para que Lujovi anotase su segundo tanto. La desgracia se cebó de nuevo en el Mallorca, cuya situación es poco menos que irreversible. Lo que parece claro es que el Real Mallorca lo tiene cada vez peor, pero voy a dejar a un experto que hable del Mallorca, como es Alejandro Vidal. ¿Baja o no baja el Mallorca? ¿Qué va a pasar? Buenas tardes. Esa es la eterna pregunta. Buenas tardes. Es la pregunta que nos hace muchísima gente, muchos aficionados cuando nos tropezamos con ellos, y yo siempre respondo lo mismo. Creo que sí, que va a descender. Y lo que es peor,
no va a descender por ser el más malo de la categoría. En esta ocasión yo diría que el Mallorca va a ser el primer equipo del fútbol español que descienda a segunda división por tonto. Aunque parezca un chiste, no lo es una auténtica realidad. Voy a referirme a lo que es hoy un poco el comentario en los mentideros deportivos, esa jugada que acabamos de ver en la que el portero Estelea acude a rematar un córner y acto seguido viene el segundo gol del Sporting de Gijón. Se ha criticado al portero del Mallorca por esta decisión y yo creo que el único que en la jugada no tiene por qué ser objeto de censura es precisamente el portero. Primero, porque no ha inventado la jugada, ni la ha inventado tampoco Higuita, el colombiano, aunque alguien se la haya atribuido. Hace ya muchos años en el estadio Luis Sillar, muchos son 5 o 6, el portero del Real Zaragoza, Andoni Cedrún, ya fue a rematar un córner en una eliminatoria de Copa del Rey con su equipo prácticamente derrotado. Con 1-0 y en el minuto 47 Estelea tuvo la feliz iniciativa de tratar de remediar lo que no tenía remedio. Pero fíjense ustedes, y por eso digo, el Mallorca va a descender por tonto. Sube el portero, acude a rematar al segundo palo y el señor que saca el córner lo saca en corto al primero. Después ya hemos visto el error defensivo, no del guardameta, que propició ese segundo gol. Pero hay que insistir, el Mallorca, además de esa jugada puntual, perdió en otra acción, hemos visto, infantil de Stosic, al tratar de repeler con tijeretazo un rechace de su propia defensa en el interior del área a 3 minutos del final. ¿Fue el Mallorca peor que el Sporting? En absoluto. El Mallorca es más tonto que la mayoría de los equipos a los que se suele enfrentar y por eso digo que va al final a descender por tonto. Pero en cualquier caso, no perdamos de vista, cada semana lo digo, voy a insistir en esta otra vez, no perdamos de vista que con descenso o sin él, el Mallorca se tiene que transformar en sociedad anónima, si no, ni siquiera en segunda división va a poder jugar. Todo lo que hablemos de culpabilidades, de si el malo fue Miguel Contestí o Lorenzo Serra o la plantilla que hay o deja de haber, a estas alturas ya no tiene ningún sentido. El Mallorca tiene que plantearse sobre todo el futuro, si el presente se lo facilita un poquito mejor, pues llevemos un cirio, una vela, algún santo y si no, pues hay que aguantarse. Pero en cualquier caso, o sociedad anónima o desaparición, ustedes mismos. Gracias, Alejandro Vidal. El lunes que viene te esperamos y suponemos que ya tendremos más novedades al respecto. Dejamos atrás el mundo del fútbol, pero no del deporte. Antes de marcharnos vamos a dedicar un minutito al tiro olímpico, también interesante. Remontarse a la época de David Copperfield resulta muy fácil al entrar en el club de tiro Nord. Pistolas y carabinas disparan la plomada como el primer día. Las reproducciones son perfectas e incluso existen algunos originales. La modalidad avancarga resulta la más espectacular. La pólvora, la sémola de arroz, el detonante y la bala de plomo constituyen todo un ritual a la hora de cargar las armas. Los aficionados se reúnen semanalmente para practicar este deporte que cuenta con numerosos aficionados. Aquí lo que ocurre es que hay mucha gente que por su profesión pues pasa un estrés durante toda la semana y el mero hecho de venir aquí y practicar un deporte que nos gusta pues nos sirve para quitarnos el estrés. Y lógicamente aquí ya es una competición contra tú mismo, o sea que tienes que procurar pues hacer unas puntuaciones lo más elevadas posibles para quedar satisfecho. La popularidad del tiro olímpico está asegurada con el palmarés mallorquín que ya tiene historia. Es el caso del preolímpico Juan Galena, el olímpico David Cerdá, el preolímpico tirador de carabina Fernández o Juan Seguí, que ya va por la 5ª Olimpiada. Aficionados y olímpicos se entrenan juntos en las instalaciones del Club Nord, donde a pesar del olor a pólvora se respira un buen ambiente. Convertir una situación normal en excepcional. He ahí el secreto de un buen café. Café Rico, nuestro mejor café. Con la información deportiva nos vamos, pero recuerden que mañana volveremos a estar aquí con todo lo que sucede a partir de estos momentos a las 2 en punto y que a las 3 tendrán la cita también con la información nacional e internacional en Antena 3 Televisión. Que tengan un feliz día y hasta mañana.